¿Qué harías si una niña hambrienta te devolviera tu cartera perdida y dentro hubiera una nota tan desgarradora que destrozara todo lo que creías saber sobre la bondad? Eso es exactamente lo que le sucedió a Ethan Ward, un multimillonario de 33 años que era dueño de la mitad del horizonte de Boston, pero que no recordaba la última vez que se sintió vivo. Tenía todo el dinero del mundo, pero un trozo de papel arrugado de una niña que nunca había conocido lo dejaría sin aliento. Sigue leyendo esta historia porque lo que comenzó como un simple acto de honestidad se convertirá en algo que nadie vio venir. Ethan Ward se despertó antes del amanecer, como siempre hacía en su ático de Beacon Hill, que flotaba sobre la ciudad dormida. Los ventanales del suelo al techo enmarcaban el horizonte como un cuadro. Frío, impecable y completamente sin vida. Sus mañanas eran un ritual de control, café negro medido al milímetro, una carrera silenciosa en la cinta de correr frente al río Charles. Un breve repaso de los informes del mercado que le indicaban cuántos millones habían ganado sus algoritmos mientras dormía. Para el mundo, Ethan era un milagro del capitalismo moderno, el genio que convirtió una aplicación en un imperio, pero para él mismo no era más que ruido y números. «Buenos días, señor Ward», dijo la voz de su asistente doméstico. «Su chofer llegará en 10 minutos». «El desayuno está listo», no respondió. La mesa para dos estaba vacía, excepto por su comida intacta. El silencio del éxito era ensordecedor. Más tarde esa mañana, mientras la junta directiva de su empresa discutía sobre proyecciones que ya no le importaban, Ethan miró por la ventana de la sala de reuniones, preguntándose cómo algo tan lleno de luz podía seguir pareciendo tan gris. Se marchó temprano, ignorando las miradas confusas de los ejecutivos, que más tarde susurrarían que su jefe estaba fuera de sí. Quizás lo estaba. Lo único que sabía era que, por primera vez en años, no quería otro trato. Quería aire. Caminó sin rumbo por las estrechas calles de Boston, con su traje a medida fuera de lugar entre el olor a castañas asadas y ladrillos viejos. En la esquina de Myrtle Street, una pequeña panadería le llamó la atención. Sus ventanas estaban empañadas, su letrero descolorido. Saludos, pan y café. Desde 1954 el aire del interior era cálido y auténtico. El hombre detrás del mostrador, con el pelo rizado y cubierto de harina, sonrió como si saludara a un viejo amigo. «Es la primera vez que vengo», asintió Ethan. «Sí, supongo que solo quería algo normal». «Entonces has venido al lugar adecuado», dijo el panadero, entregándole una taza de café tan fuerte que casi le quemaba. Era lo mejor que Ethan había probado en años. Sin cámaras de relaciones públicas, sin inversores, solo el murmullo de la vida. Durante 10 tranquilos minutos se sintió humano. Dejó el dinero en efectivo en el mostrador, le dio las gracias al hombre y salió al aire fresco de la tarde. No se dio cuenta de que su cartera de cuero negro, llena de tarjetas, documentos de identidad y al menos $3,000, se le había caído del bolsillo a la acera mojada. Horas más tarde, mientras las luces de la ciudad brillaban en los charcos, una niña llamada Ella Grace vio la cartera cerca de la puerta de la panadería. Tenía 7 años y su abrigo era demasiado fino para el viento de octubre. Su hermano Sam, de 5 años, se aferraba a su mano, con los labios temblorosos por el frío. «Quizás haya dinero para comida», susurró. Ella abrió la cartera con dedos temblorosos. Los billetes que había dentro podrían alimentarlos durante meses. Miró fijamente a los ojos hundidos de Sam y luego negó con la cabeza. «No es nuestro, pero el hambre tiene una voz más fuerte que la conciencia». Tras un largo silencio, sacó un billete de 20 y se lo guardó en el bolsillo. Encontró un trozo de papel de un cuaderno y escribió con letras temblorosas. «Lo siento, mi hermano tenía hambre. Cogí un billete para comprar pan. Prometo que algún día te lo devolveré». Colocó la nota encima del dinero, cerró la cartera y la apretó contra su pecho como si fuera un secreto demasiado pesado de llevar. A la mañana siguiente, el señor Hale encontró la cartera en el umbral de la puerta y momentos después vio entrar en su tienda a una pareja de niños que le resultaban familiares. Ella le entregó la cartera y los $20 que había utilizado para comprar pan.
Pertenece a alguien llamado Ethan Ward, dijo en voz baja. Por favor, devuélvasela si viene. Su voz se quebró, pero sus ojos no se inmutaron. El panadero la observó mientras ella le empujaba el dinero hacia él. Quiero pagar el pan, añadió. Así no le deberé nada a nadie. El señor Hale cogió el billete con un nudo en la garganta. Eres una buena chica, ella, le susurró, pero ella ya se alejaba, agarrada de la mano de su hermano. Cuando Ethan se despertó esa mañana, todo parecía igual hasta que se dio cuenta de que le faltaba la cartera. Volvió sobre sus pasos, cada vez más irritado, hasta llegar a la panadería. El señor Hale sonrió al verlo. Creo que esto es suyo, le dijo, entregándole la cartera. Ethan la abrió, esperando sentir el alivio habitual de recuperar sus pertenencias, pero en su lugar encontró la nota. La letra era irregular, el papel estaba manchado, pero cada palabra le golpeó como un martillo. Lo siento, mi hermano tenía hambre. Cogí un billete para comprar pan. Prometo que algún día te lo devolveré. Lo leyó una vez, 2 veces, 3 veces. La habitación se volvió borrosa. Por primera vez en años se le llenaron los ojos de lágrimas, no por la pérdida, sino por la revelación. Un niño que no tenía nada había elegido la honestidad por encima de la supervivencia. Y él, un hombre que lo tenía todo, nunca había hecho algo puramente bueno sin esperar algo a cambio. Ethan se quedó allí de pie durante un largo rato, con la nota temblando en sus manos, hasta que el señor Hale habló con suavidad. A veces vienen por aquí, dijo. El pequeño está enfermo. Duermen en algún lugar del lado este. Ethan asintió, incapaz de hablar. Guardó la nota en su cartera como si fuera lo más valioso que poseía. Si vuelven, dijo finalmente, con la voz quebrada, dígales que los estoy buscando. No para quitarles nada, sino para darles las gracias. Y con eso, el multimillonario que creía haberlo visto todo salió a las frías calles de Boston, persiguiendo una promesa escrita con letra infantil, sin saber que esa búsqueda cambiaría para siempre las vidas de los tres. A la mañana siguiente, Boston despertó bajo un pálido sol invernal. Pero para Ethan Ward, la ciudad parecía diferente, despojada de su pulido, cruda y humana. La nota aún ardía en su bolsillo. Cada palabra resonaba más fuerte que las noticias de la mañana o las interminables llamadas de su oficina. Había creado empresas basadas en algoritmos que rastreaban millones de puntos de datos, pero ahora lo único que importaba era encontrar a una niña con un corazón de papel y el valor de escribirlo. Empezó por la panadería. El señor Hale, limpiándose la harina de las manos, negó con la cabeza. Vinieron ayer temprano, dijo. La niña compró pan y pagó el precio completo. No los he vuelto a ver desde entonces. Ethan dejó su tarjeta ofreciendo una recompensa si los niños regresaban. Pero no le parecía bien. No se trataba de dinero. Se trataba de algo más profundo, algo que su fortuna nunca había podido comprar. Por primera vez en años, canceló sus reuniones. Su asistente, confundida y ansiosa, le advirtió sobre las llamadas de los inversores y las apariciones en los medios de comunicación. Diles que no estoy disponible, dijo simplemente. Cuando ella le preguntó por cuánto tiempo, él respondió, hasta que los encuentre. Caminó por las estrechas calles de Beacon Hill, escudriñando cada rincón donde la luz se encontraba con la sombra. Se detuvo en refugios, cafeterías y parques, donde el viento frío traía el olor de mantas húmedas y café quemado. Algunos reconocieron la descripción que le dio. Una niña de unos 7 años, con el pelo oscuro y un abrigo marrón, que iba de la mano de su hermano, pero nadie sabía dónde dormían. En el refugio para mujeres de la calle Edmond, una voluntaria llamada señora Ramírez levantó la vista de la clasificación de abrigos donados cuando Ethan le mostró la nota. Su amable rostro se suavizó. Esa letra, dijo, es cuidadosa, como si tuviera miedo de cometer un error. Le dijo que a veces los niños como esos evitaban los refugios oficiales porque temían que los servicios sociales los separaran. Si ella está protegiendo a su hermano, dijo la señora Ramírez, se esconderá en cualquier lugar donde el mundo no la vea. Esa idea atravesó a Ethan como un cuchillo. Le dio las gracias,
Dejó una donación que podría alimentar al refugio durante un mes y siguió caminando en la gris tarde. La elegancia de Boston se desvaneció bloque a bloque en una silenciosa desesperación. Las paredes cubiertas de grafitis estaban oxidadas, las escaleras de incendios y el zumbido del tráfico bajo los puentes, donde personas olvidadas intentaban mantenerse calientes. Pasaron las horas. Sus zapatos estaban empapados y su costoso abrigo manchado de sal y lluvia. Se detuvo en una parada de autobús donde un hombre que vendía café de un termo señaló hacia el río. Hay una o dos familias que duermen bajo el puente algunas noches, dijo el hombre. Son pequeños, a veces puedes buscar allí. Cuando Ethan llegó a la orilla del río Charles, ya había anochecido. Las luces de la ciudad brillaban en el agua negra como cristales rotos. Se quedó allí, con el viento helado azotándole la cara, y por primera vez desde que tenía memoria, rezó en silencio, torpemente, para encontrar a dos niños que no le debían nada. Durante los días siguientes, volvió una y otra vez. Llevaba comida, mantas y preguntas, y mostraba la nota a cualquiera que quisiera escucharle. La mayoría apartaba la mirada. Algunos le indicaban otras calles, otras esquinas, otros puentes. Cuanto más buscaba, más cambiaba la ciudad ante sus ojos. Las personas a las que antes pasaba sin ver ahora tenían nombres, historias y rostros. Conoció a un veterano que dormía en una caja de cartón, pero que aún así le daba la mitad de su sándwich a un perro callejero. Conoció a una madre adolescente que sostenía a su bebé bajo la luz fluorescente de una estación de metro. Cada encuentro desprendía otra capa de su antigua vida, la que se había construido sobre la indiferencia y el ruido. Una noche, agotado, Ethan se sentó en un banco del parque cerca del Government Center, sosteniendo la nota bajo una farola parpadeante. El papel se había ablandado por los pliegues, pero las palabras seguían brillando como un ser vivo. Entonces se dio cuenta de que no solo estaba buscando a Ella y Sam, se estaba buscando a sí mismo, al hombre que podría haber sido si la codicia y la gloria no lo hubieran endurecido. Al cuarto día, volvió a pasar por la panadería de Hale. El señor Hale parecía preocupado. ¿Aún no hay señales?, preguntó. Ethan negó con la cabeza. Si vuelven, dijo el panadero, me aseguraré de que coman gratis, pero quizá no los encuentres fácilmente. Los niños como esos se mueven cuando el frío se vuelve insoportable. Ethan asintió y deslizó un sobre grueso en el bote de las propinas. Entonces asegúrese de que nadie pase hambre, dijo en voz baja. Esa noche, el viento aullaba sobre el Charles, empujando la nieve seca por las calles vacías. Ethan volvió a pasar por el puente, escudriñando la oscuridad. Una mujer con un gorro de lana rojo le llamó desde debajo de un paso elevado. Parece perdido, le dijo. ¿No lo estamos todos?, respondió él. Ella se rió suavemente y luego señaló hacia el final del puente. Hay una niña y un niño que a veces duermen cerca de la vieja parada de autobús junto al río. No los he visto esta noche, pero quizá mañana. Ethan le dio las gracias. Le puso un billete doblado en la mano y siguió caminando. Su aliento se condensaba en el aire helado. Todos sus instintos le decían que estaba cerca, pero la noche se tragaba todos los sonidos. Cuando finalmente se detuvo, se sentó en el frío saliente de piedra y se quedó mirando el horizonte que brillaba al otro lado del agua. En algún lugar de esa ciudad, dos niños luchaban por mantenerse calientes, y él era el único hombre que se preocupaba por ellos. Metió la mano en el abrigo, desdobló la nota una vez más y la leyó en voz alta al viento. Lo siento, mi hermano tenía hambre. Cogí un billete para comprar pan. Su voz se quebró. Prometo que algún día te lo devolveré. Cerró los ojos y susurró. Ya lo has hecho. Cuando la nieve empezó a caer con más fuerza, Ethan se levantó y se dirigió hacia el oscuro camino que tenía delante. No sabía a dónde conducía, pero sabía que ahora no podía detenerse. En algún lugar más allá de las sombras, dos pequeños corazones le esperaban, y él por fin estaba listo para ser digno de encontrarlos. La tormenta llegó sin previo aviso esa noche, barriendo Boston como un castigo que la ciudad no se merecía. El viento rugía bajo el puente Longfellow, esparciendo trozos de papel y hojas por el suelo helado.
El abrigo de Ethan Ward se le pegaba a los hombros, empapado mientras caminaba por la orilla del río con una linterna temblorosa en la mano. Su conductor le había rogado que diera media vuelta horas antes, pero Ethan no podía. Llevaba casi una semana buscando, y algo en su interior le decía que estaba cerca. Al cruzar por debajo del puente, el haz de luz de su linterna atravesó la lluvia y allí, acurrucados bajo un pilar de hormigón roto, había dos pequeñas siluetas apretujadas bajo una manta rasgada. Su corazón se aceleró. Avanzó lentamente y el crujir de la grava resonó más fuerte de lo que esperaba. La niña mayor se movió y se incorporó, protegiendo a la más pequeña con su cuerpo. ¿Quién está ahí?, gritó con voz temblorosa pero firme. Ethan se quedó paralizado. No pasa nada, dijo en voz baja. Me llamo Ethan. No estoy aquí para haceros daño. La niña entrecerró los ojos en la penumbra. Parecía más delgada de lo que recordaba por la descripción del señor Hale, con las mejillas hundidas y el pelo oscuro enmarañado por la lluvia. Mientes, susurró. La gente dice eso antes de llevarte lejos. Dio otro paso, bajando la linterna al suelo. Solo estoy aquí para ayudar, dijo. Una vez me dejaste una nota, ¿verdad? Ella abrió mucho los ojos. El niño que estaba a su lado tosió violentamente y el sonido rompió el silencio. Ethan se arrodilló a unos metros de distancia, con cuidado de no asustarlos. «Es tu hermano, ¿verdad?», preguntó Sam. Ella asintió lentamente, con un brazo alrededor del niño. «Está enfermo. No llames a nadie, por favor. Nos separarán». Tan negó con la cabeza. «Nadie os va a llevar a ningún sitio, pero él necesita un médico». La lluvia golpeaba el pavimento a su alrededor. Ethan se desabrochó el abrigo y lo colocó sobre los dos niños. La piel de Sam ardía bajo su pequeña mano temblorosa. «Tengo un coche justo arriba de la colina», dijo Ethan. «Dejadme llevaros a un lugar seguro. Podréis descansar los dos». Ella levantó la barbilla con obstinación. «Si mientes, huiré», dijo él, mirándola a los ojos. «Entonces huiré contigo», respondió él en voz baja. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, frágiles y reales. Algo cambió en la expresión de ella, y el miedo dio paso a un tenue atisbo de confianza. Ella asintió con la cabeza. Ethan cogió a Sam en brazos. La cabeza del niño se recostó contra su hombro, y la fiebre se irradiaba a través de la fina manta. Ella lo siguió de cerca, agarrándose al borde de su abrigo como si temiera que, en cuanto lo soltara, él desapareciera. Subieron los resbaladizos escalones de piedra, con las luces de la ciudad parpadeando sobre ellos como estrellas lejanas. Dentro del coche, Ethan puso la calefacción a toda potencia. «Aguanta, amigo», le susurró mientras conducía, serpenteando por las calles casi vacías. Llamó al doctor Patel, un amigo que le debía un favor. «Necesito un pediatra esta noche», dijo con urgencia. Sin preguntas, solo ayuda. En la pequeña clínica privada, las enfermeras se apresuraron a llevar a Sam al interior. Ella se negó a soltar la mano de su hermano hasta que Ethan le prometió que se quedaría con ellos. Observaron desde el pasillo cómo los médicos trabajaban rápidamente con mascarillas de oxígeno, líquidos y antipiréticos. Los minutos se hicieron eternos. Cuando el doctor Patel finalmente salió, su rostro se suavizó. «Está estable», dijo. «Tiene una neumonía grave, pero lo han traído justo a tiempo». Miró a Ethan y luego a Ella, sentada inmóvil en el banco de la sala de espera. «Ella lo ha estado cuidando, ¿verdad?». Ethan asintió. «Eso parece». El médico suspiró. «La mayoría de los niños en su situación no duran mucho ahí fuera. Puede que haya salvado 2 vidas esta noche». Ethan miró al niño dormido a través del cristal y susurró. «No, ellos salvaron la mía». Más tarde, cuando la tormenta se calmó fuera, el zumbido de las máquinas de la clínica llenó el silencio. Ella se sentó junto a la cama de su hermano, agarrándole la mano. Ethan le trajo una taza de chocolate caliente de la máquina expendedora. Ella la tomó educadamente, pero no bebió de inmediato. «¿Por qué nos ayudas?», preguntó ella. Él se sentó a su lado. «Porque tú me ayudaste primero». Ella frunció el ceño sin entender. Ethan sacó la nota de su cartera y la desdobló con cuidado. «Tú escribiste esto»,
Lo leí y cambió todo. Ella bajó la mirada hacia el papel. No pensé que lo verías, dijo en voz baja. Lo vi, respondió Ethan, y nunca lo olvidaré. Durante un largo rato, los dos permanecieron en silencio, solo interrumpido por el pitido rítmico del monitor cardíaco de Sam. Entonces ella susurró, «No le dirás a nadie dónde estamos, ¿verdad?» «No», dijo Ethan. «Estás a salvo. Puedes quedarte aquí esta noche». Por la mañana había dejado de nevar. Una luz pálida se filtraba a través de las persianas, suavizando los bordes estériles de la habitación. Sam dormía profundamente por primera vez en días. Ella se había quedado dormida en una silla a su lado, con sus pequeñas manos acurrucadas bajo la barbilla. Ethan se quedó de pie junto a la ventana, observando cómo la ciudad despertaba. Cuando el Dr. Patel entró con los papeles del alta, Ethan le hizo un gesto para que guardara silencio. «Déjalos descansar», dijo. «Se quedarán conmigo un tiempo». El médico arqueó una ceja. «¿Lo dice en serio?» Ethan asintió. «Tengo más espacio del que necesito y ellos no tienen a nadie más». Esa noche, después de que Sam fuera dado de alta, Ethan los llevó a su ático. Las puertas del ascensor se abrieron a un espacio que parecía más un museo que una casa. Cristal, cromo, silencio. Ella entró con cautela. Sus zapatos chirriaban sobre el suelo pulido. «Podéis quedaros aquí hasta que se recupere», dijo Ethan con delicadeza. «Nadie os molestará». Ella contempló la amplia vista del puerto, con la voz apenas un susurro. «Vives aquí solo». «Ya no», respondió él. Esa noche, preparó sándwiches de queso fundido. La primera tanda se quemó. Se rió de sí mismo y lo intentó de nuevo. Ella sonrió por primera vez, un pequeño destello de calidez que atravesó el caparazón del miedo. Sam, aún débil, comió despacio, con los ojos brillantes mientras miraba alrededor del apartamento lleno de luz suave y música tranquila. Cuando los niños finalmente se quedaron dormidos en el sofá, bajo una montaña de mantas, Ethan se sentó en el sillón frente a ellos, incapaz de apartar la mirada. La ciudad brillaba a través del cristal detrás de él, pero su mirada se quedó fija en las dos pequeñas vidas con las que se había topado de alguna manera. Durante años, Ethan Ward había medido el valor en números, beneficios, propiedades, acciones. Pero aquella noche, en el tranquilo murmullo de su salón, aprendió la verdad más simple de todas. A veces, los corazones más pequeños albergan el mayor coraje. Y por primera vez en una década, el multimillonario que antes no sentía nada susurró una silenciosa plegaria de gratitud por una nota, una tormenta y dos niños que le habían enseñado lo que significaba ser humano. Las semanas siguientes se sintieron como una frágil paz. La fiebre de Sam desapareció. Las risas reemplazaron lentamente a la tos. Y el ático que antes resonaba con el silencio ahora llevaba el sonido de los crayones rayando el papel y el zumbido de los dibujos animados en la televisión de la sala de estar. Ella aprendió a hacer panqueques con Ethan, parado en un taburete junto a la encimera, con el pelo recogido en una trenza desordenada. Cada mañana le hacía la misma pregunta. ¿Nos vamos a quedar aquí para siempre? Y cada mañana Ethan sonreía y respondía, todo el tiempo que necesites. Y lo decía en serio. Pero para siempre, como pronto descubriría, rara vez dura tanto como debería. Todo comenzó con una llamada telefónica de un investigador privado que Ethan había contratado discretamente semanas antes. «Creo que he encontrado algo», dijo el hombre, o más bien alguien. Ethan sintió que el mundo se tambaleaba. El investigador le habló de un hombre llamado Daniel Grace Ella, el padre de Ella y Sam, que había salido recientemente de un centro penitenciario del condado de Worcester. El expediente decía que Daniel había cumplido condena por allanamiento de una farmacia. Su esposa había fallecido antes del juicio. Había perdido la custodia de sus dos hijos y los había estado buscando desde el día en que salió en libertad. Ethan no sabía qué sentir. Una parte de él se sentía aliviada. Al menos los niños no estaban realmente solos. Pero otra parte se contraía de miedo. La idea de perderlos le resultaba insoportable. Se sentó durante horas en la oscuridad, con la ciudad brillando bajo el sonido de las risas de los niños en la habitación contigua,
que le oprimían el pecho. Cuando ella se acercó sigilosamente para darle las buenas noches, su pequeña mano tocó su brazo y supo que no podría ocultarle la verdad para siempre. A la mañana siguiente, Daniel Grace entró en la oficina de servicios sociales con una carpeta de documentos y la voz temblorosa. Les habló de sus hijos, de cómo había escrito a todos los refugios llamados Every Church Bulletin e incluso había buscado en las frías calles de Boston con la esperanza de encontrarlos. El sistema. Ella sonrió tímidamente. Pensaba que le habías tirado. Nunca, dijo él. Me recordaba cómo es la honestidad cuando el mundo la ha olvidado. Pero ya no me debes nada, Ella. Ya me has devuelto más de lo que jamás imaginarás. Ella miró el papel, siguiendo con los dedos los pliegues descoloridos. ¿Puedo quedármelo?, preguntó. Ethan asintió. Es tuyo. Siempre lo ha sido. Esa noche, Daniel llevó a los niños a su pequeño apartamento para pasar el fin de semana. El edificio no era gran cosa, un viejo bloque de ladrillo sin ascensor y con la pintura desconchada, pero por la ventana abierta entraba el olor de algo que se cocinaba y el sonido de la radio de un vecino que ponía a Sinatra. Los niños corrían delante, ya cómodos con el nuevo ritmo de sus vidas. Antes de marcharse, Ethan se quedó con Daniel en la puerta. Lo has conseguido, le dijo en voz baja. Son felices. Eso es todo lo que quería. Daniel lo miró, con gratitud brillando en sus ojos. Podrías haberlo convertido en una lucha, le dijo. Pero en lugar de eso lo has convertido en una familia. Nunca lo olvidaré. Ethan negó con la cabeza. Sigue apareciendo, Daniel. Es lo único que necesitan. De vuelta a su ático, las luces de la ciudad brillaban contra el parabrisas, pero la vista ya no transmitía la misma sensación de vacío. Pensó en las risas de los niños, en cómo ella había empezado a tararear mientras pintaba el sonido de la vocecita de Sam, preguntando si seguían siendo una familia. La soledad que antes le definía había sido sustituida por algo mucho más duradero: la conexión. Semanas más tarde, llegó una carta del juzgado. La revisión de la tutela había concluido. El juez elogió a ambos hombres por su cooperación y señaló que los niños estaban prosperando en una estructura compartida de cuidado y afecto. Ethan leyó la carta 2 veces y luego la dejó junto a la nota que lo había iniciado todo. Sonrió al darse cuenta de lo lejos que habían llegado, desde una cartera perdida en una calle mojada hasta un vínculo más fuerte que las circunstancias. Ese domingo, los cuatro se reunieron de nuevo en el parque. Daniel trajo una cometa que había comprado para Sam. Ethan trajo sándwiches. El viento era suave, el cielo infinito. A medida que la cometa se elevaba, él la corría delante, riendo, con su trenza reflejando la luz. Daniel y Ethan se quedaron uno al lado del otro, viendo cómo la cuerda se estiraba en el azul. ¿Alguna vez has pensado en cómo un pequeño gesto puede cambiarlo todo?, preguntó Ethan en voz baja. Daniel se rió entre dientes. Todos los días se quedaban allí un buen rato, dos hombres unidos no por lazos de sangre, sino por la promesa compartida de dar a estos niños un futuro mejor que su pasado. Cuando el sol comenzó a ponerse, ella y Sam volvieron corriendo, sin aliento y radiantes. «¡Hemos conseguido que toque las nubes!», gritó Sam. Ethan se arrodilló y sonrió. «Pues sigue volándola, amigo. De eso se trata la vida, de aferrarse a la cuerda, incluso cuando cambia el viento». Mientras las luces de la ciudad cobraban vida al otro lado del agua, Ethan se dio cuenta de algo profundo. La fortuna que una vez pensó que lo definía nunca había importado realmente. ¿Qué importaba? Una familia nacida del azar, una segunda oportunidad nacida de la compasión y la promesa de que mañana, sin importar lo que sucediera, lo enfrentarían juntos. Al final, lo que comenzó como una simple historia sobre una cartera perdida se convirtió en un viaje que transformó 3 vidas para siempre. Ethan Ward, un hombre que antes se definía por su fortuna y su soledad, encontró un sentido de la forma más inesperada a través de la temblorosa letra de una niña que no tenía nada más que honestidad y esperanza. Esa nota: «Cogí un billete para comprar pan para mi hermano. Prometo que te lo devolveré», no solo reveló el carácter de ella, también puso de manifiesto el vacío en la propia vida de Ethan.
Por primera vez, el multimillonario que poseía la mitad de Boston se dio cuenta de que él era el verdaderamente pobre. Pobre en amor, pobre en relaciones, pobre en propósito. Su búsqueda de los niños no se limitaba a de devolver una cartera. Se trataba de encontrar lo que el dinero nunca podría comprar: humanidad. Cada calle fría por la que caminaba, cada desconocido con el que hablaba le quitaba otra capa de orgullo hasta que lo único que quedaba era un hombre desesperado por hacer algo bueno. Y cuando finalmente encontró a Ella y Sam acurrucados bajo ese puente, no solo rescató a dos niños del frío, se rescató a sí mismo del vacío en el que había estado viviendo durante años. Llevarlos a su casa se suponía que era algo temporal, pero el amor tiene la capacidad de reescribir todos los planes. El sonido de las risas en su ático, el calor de las pequeñas manos que sostenían las suyas y la suave confianza en los ojos de Ella comenzaron a curar heridas que Ethan no sabía que tenía. Por primera vez, sus mañanas no estaban marcadas por reuniones o dinero, sino por tortitas, dibujos y cuentos antes de dormir. Descubrió que la verdadera riqueza no se medía en acciones o números, se medía en momentos que llenaban el alma. Entonces llegó Daniel Grace, el padre, que lo había perdido todo menos la esperanza. Su regreso podría haber destrozado esa frágil pieza, pero en cambio puso a prueba la verdadera fuerza del carácter de todos. Ethan podría haber luchado por la custodia, aferrándose a lo que había construido, pero eligió la compasión en lugar del control. Eligió compartir el amor en lugar de poseerlo. Y en ese acto de humildad, dos hombres que venían de mundos opuestos encontraron un terreno común: el deseo compartido de dar a dos niños el futuro que se merecían. Al final, no solo reconstruyeron una familia, sino que la redefinieron. Ethan, Daniel, Ella y Sam se convirtieron en la prueba de que la familia no tiene que ver con los lazos sanguíneos ni con la riqueza. Tiene que ver con las personas que se quedan, que se preocupan y que se eligen unas a otras. Incluso cuando la vida se complica, lo que comenzó con culpa y casualidad se convirtió en un testimonio de las segundas oportunidades y del poder curativo del amor. El mensaje de su historia es sencillo pero poderoso. Ningún acto de bondad es demasiado pequeño para cambiar una vida. Esa nota escrita por un niño hambriento desencadenó una cadena de bondad que conmovió a todas las personas a las que llegó. En nuestro mundo moderno, donde la gente suele apartar la mirada del sufrimiento, esta historia nos recuerda que la empatía sigue siendo importante, que la generosidad sigue salvando y que la redención puede comenzar con una elección honesta. Si sacas algo de esta historia, que sea esto: la bondad no es debilidad, la compasión no es ingenuidad, y ayudar a una persona puede ser precisamente lo que te ayude a encontrarte a ti mismo. Si esta historia te ha emocionado, no olvides suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo nos ayuda a traer más historias como esta, que nos recuerdan quiénes somos y en quiénes podemos convertirnos. Comparte este video. Deja un comentario sobre qué parte te ha emocionado más y ayúdanos a seguir difundiendo la esperanza, la compasión y la fe en la humanidad, historia a historia.